a Peñarol para que le ofrezca, pero reitero, no ingresa dentro del contrato. Hablamos con Julio Trochansky, delegado de Peñarol. Julio, el gusto de recibirte, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alberto? Uji, bueno, creo que se fue el que estaba tan preocupado por la finanza de Peñarol, por ahí. Ya vuelve, Ya viene. ya vuelve, dice que de alguna forma ya dialoga contigo lo que tiene que dialogar. Que Bueno, anda por acá, anda por acá. Julio, a ver, arrancá por explicar, arrancá por explicarnos un poco, y después entramos en otras consideraciones. ¿Qué ha significado la comunicación de Peñarol con la Conmebol en cuanto a la sanción que Peñarol tuvo con referencia al torneo continental de no jugar con público local, además de una multa económica, la cual Peñarol, la paga, no tiene problema, pero el tema económico de tener público en el campeón del siglo es muy importante para los partidos de Copa Libertadores. Contale el procedimiento a la gente de lo que se ha hecho en estos últimos días. bueno, en el día de ayer, ustedes saben que Peñarol, a partir de la recepción de los fundamentos, comenzó a diseñar la apelación a las sanciones que se le habían impuesto. Para eso contrató y trabajó junto a un grupo de abogados españoles que están habituados a este tipo de reclamaciones a nivel de lo que son los tribunales internacionales, tanto la Conmebol como la eventualidad de tener que ir al TAS también. Y en el día de ayer presentamos ese escrito, esa apelación, donde abordamos los distintos aspectos que para nosotros posibilitan o deberían posibilitar una reducción de la pena tanto a nivel económico como a nivel de lo que fue la suspensión de la localidad por 3 partidos. Contale a la gente qué es lo que pide Peñarol puntualmente y gradualmente sé que hay determinados pedidos, cómo funciona esto, a partir de cuándo ellos pueden contestar o no. Los plazos. Los plazos exactamente que hay para que Peñarol reciba de alguna forma una contestación con referencia a todo esto. Bueno, en sí la apelación lo que busca es reducir todas las sanciones que se dan, tanto a nivel económico como a nivel de lo que tiene que ver con, como decíamos, la suspensión de la localidad. Tiene un hilo común la apelación, y es que entendemos Julio, a ver, que... un segundito, antes que arranques con el tema ese, Sí. recordarle a la gente, porque de repente se olvidó de cuál era la suspensión directamente que tuvo Peñarol. Bueno, se suspende 3 partidos, la localía, y se juega a puertas cerradas durante los 3 primeros partidos de la Copa Libertadores. Eso, de confirmarse esa sanción o de mantenerse esa sanción, supone que durante la fase de grupos no vamos a poder jugar con público en ningún estadio, pero sobre todo lo que a nosotros nos importa es que no jugamos en el campeón del siglo, que para nosotros a lo largo de este año, pero a lo largo de la historia de la Copa Libertadores, ha sido un elemento que deportivamente nos ha beneficiado. ¿Y en recaudación cuánto implica más o menos un partido de Copa Libertadores? Supongamos que, no sé, se llena en un 90%, un 80%, un promedio de lo que le implica a Peñarol económicamente cada partido. Exactamente, Alberto, no te puedo decir. Un redondeo, Julio. No puedo acercarme. Sí, lo que te puedo decir, a ver, conceptualmente, primero que en la primera fase igual el ingreso de, por ejemplo, los butaquistas y de otros tipos de socios tienen un libre ingreso a esta primera fase de Copa Libertadores, y eso reduce un poco los números, pero igualmente perdemos de una importante suma de dinero por no jugar en nuestro estadio. Y eso lo uno a lo que tiene que ver con la multa económica en sí, o sea, la multa económica que se nos impone, que es una cifra importante, a eso justamente le tenemos que sumar este elemento que tú mencionás. Por lo tanto, la sanción no solo es alta por sí misma en cuanto a las cifras, sino que desde el punto de vista económico termina siendo mucho más alta por justamente la imposibilidad de jugar de local. O sea, creo que el hilo común en realidad en lo que tiene que ver con nuestra apelación tiene que ver que no hubo una gradualidad en cuanto a las sanciones que se establecieron, y que la sanción es desproporcionada
en cuanto a la gravedad de los hechos, tanto en lo que tiene que ver con la seguridad, la utilización de la pirotecnia, como en cuanto a otros elementos y otros hechos que son menores, pero que también agregan desde el punto de vista económico, como errores en las acreditaciones o incluso en la utilización de los chalecos durante el calentamiento de nuestro club. Uh-huh. Julio, a ver, ¿y qué puede pasar de futuro? Digamos, decías que ellos no tienen tiempo, no tienen un plazo de contestación. Supongamos que contestan, sí, bueno, pueden jugar sin que se haya, digamos, sacado la sanción, se puede jugar con público, pero esa sanción se puede pasar para más adelante en el tiempo, se puede aplazar en el tiempo y pueden ser castigados más adelante. ¿Se ratifica la sanción total o se puede rebajar la sanción, pero igual la tienen que cumplir más adelante ya metidos más en Copa Libertadores si es que Peñarol logra avanzar? Claro, acá diría que hay un objetivo mayor que es el de reducir sensiblemente la sanción a nivel de lo que es la localidad en el campeón del siglo, ¿no? Nosotros entendemos que hubo una advertencia, pero que esa advertencia no se puede convertir en la máxima sanción posible después de esa advertencia, que es no jugar los 3 partidos. Máxime cuando además en el mismo campeonato y en situaciones similares, otros clubes fueron advertidos de manera similar y sin embargo las sanciones fueron mucho menores, la mayoría de ellos con una sanción que fue de un único partido. Entonces, bueno, nuestro objetivo principal, obviamente que es reducir también la multa económica, pero es reducir esta sanción. Y bueno, y como los plazos, no hay un plazo definido en el cual la unidad disciplinaria de la Conmebol tiene que contestar, y por lo tanto existe una posibilidad, o existiría una posibilidad de que nosotros comencemos la Copa Libertadores sin tener un fallo sobre esta apelación. Lo que pidió Peñarol es que la sanción en sí se suspendiera hasta no tener una contestación de la unidad disciplinaria. Digo, para que la gente tome, por ejemplo, esto es lo mismo que ha sucedido, por ejemplo, cuando fue la sanción de los jugadores de la selección, que mientras no fallaba la apelación que se había presentado, los jugadores pudieron seguir jugando en la selección. Correcto. Julio, ¿algo más de esto? Y eso, como te decía, a ver, nosotros entendemos que lo prioritario es jugar de local en esa fase de grupo porque es lo que nos clasificaría a la siguiente ronda, y por eso es que pedimos esta suspensión de la sanción para poder, en el caso de que la apelación no sea contestada antes del comienzo de la Libertadores, tener esa certeza de que vamos a jugar la fase de grupos con público visitante en nuestro campeón del siglo. Si la respuesta se demorara mucho tiempo y comenzáramos a jugar la fase de grupos mientras esta sanción queda en suspenso y luego la unidad disciplinaria ratificara esta sanción, bueno, ahí existiría la posibilidad de que en partidos de la siguiente ronda comenzara a regir esta sanción. Pero nosotros tomamos como prioritario empezar por el principio de alguna forma, que es jugar nuestra primera fase de grupos, clasificar y esperar que haya una disminución de la sanción para poder jugar de local, siempre y cuando la contestación de esta apelación no llegue antes de abril, que es el comienzo de la Copa Libertadores. Julio, a partir de que haya una determinación de parte de ellos, supongamos que reafirman la sanción, ¿hay una última instancia, por ejemplo, de recurrir al TAS o no? Y bueno, hay instancias, sí, y también podemos llegar a ir por ese camino. De hecho, la elección de lo que es este grupo de abogados también tiene que ver con eso. Bueno, pero nosotros esperamos de alguna manera que tener un resultado positivo, porque entendemos que los argumentos están, como te decía, que no hubo una gradualidad de las sanciones, que Peñarol incluso en ese último partido tuvo que cambiar en 48 horas el escenario por disposición de las autoridades de nuestro país, y eso también por una causa de fuerza mayor que no es relacionado con nuestro club. Eso determina un montón de cuestiones en temas de seguridad, en temas de
posibilidad de que no ingresen fuegos artificiales y de pirotecnia, en cuanto a una serie de cuestiones que se nos atribuyen, pero que, bueno, entendemos que pueden atenuarse en función de lo que te estoy diciendo. Julio, a ver, cambio de tema rápidamente, esperemos que acontece en esta situación, y voy directamente al grano de algo que estamos hablando con los compañeros. ¿No es un abuso el 36% de aumento para los socios en este caso? Yo creo que es el resultado de una decisión que toma Peñarol de invertir en su plantel principal y en sus políticas deportivas para luego recoger no solo triunfo deportivo, sino también tener una mejor situación económica para enfrentar un plantel que sea altamente competitivo, ¿no? Pero igual en ese sentido, en ese sentido pero, estoy un poco de acuerdo con lo que decía Valentín. De repente hubo algún año que Peñarol fue un desastre y tampoco se bajó a la mitad de la cuota, ¿no? Hay que ser un poco... Hay que verlo, digo, más allá de nosotros lo hablábamos de forma fervorosa. Peñarol el año del profe Arias, que le metían 4 goles por partido, Peñarol ese año no dijo, bueno, vamos a bajar la cuota a la mitad porque somos un desastre, digamos. Bueno, pero eso tampoco se bajan los impuestos cuando el país le va mal. O sea, tampoco tiene una lógica el hecho, justamente. Lo que hay es una política como es una política de en la institución que va, bueno, valorando los momentos y las posibilidades de aumentar la cuota. Puede sonar elevada, puede sonar, se puede entender socios que se han quejado de esta situación, se puede entender sin duda, pero bueno, a veces el club tiene que tomar decisiones. Ahora, en lo global y en lo que estamos viendo día a día, y eso lo podemos afirmar con propiedad, las altas incluso están superando ampliamente las bajas que se van dando a lo largo de este mes, que podrán ser por esta razón o por otras, pero lo cierto es que los números nos muestran que hoy tenemos más socios que hace un mes. ¿Cuántos más? Y mira, la diferencia entre altas y bajas, hay un 40% más de altas respecto al número de bajas que se dan. Sí, a ver, ¿qué tal, Julio? Te saludo por acá, Valentín. ¿Cómo andás, Valentín? Todo bien. Ya que ponías el ejemplo del gobierno con los impuestos, las tarifas el gobierno tampoco te las sube un 36% cuando hay bonanza económica. Y por otro lado, está bien que festejen que tengan más ingresos que egresos de socios, pero los socios que se fueron por no tener la posibilidad de pagar porque le subieron un 36%, la verdad que están en todo su derecho de pensar que es una medida bastante clasista la que se tomó en esta oportunidad. Sí, o sea, yo no diría clasista, pero y puedo entender el concepto, no estoy diciendo que no lo puedas decir, pero sí entiendo el disgusto, como decía recién, puedo entender el disgusto. Yo creo que, a ver, esto es una primera medida de una política de socios que va a tener otras definiciones y otras decisiones que quizás puedan atraer nuevamente a esos socios que hoy circunstancialmente se están yendo por ese aumento de la cuota. Porque, bueno, puede empezar a haber una graduación diferente, puede incluso haber socios que vayan a pagar más, incluso que lo que hoy se está pagando, buscando darle otros beneficios que para muchos socios no tienen importancia, pero para alguien que quiera aportar más al club y tener algún plus. Pongo ejemplos nomás, como pueden ser visitas a entrenamientos o beneficios a nivel de lo que es pero hay gente, las Julio, instalaciones. Más allá de que visiten el estadio y que miren un ratito los jugadores y eso, hay gente que de repente hay que ser coherente, no llega a la cuota. No, pero te puse un ejemplo. De cómo puede graduarse. Yo lo que digo que a partir de este aumento de lo que es la cuota social, después quizás en una planificación y en una política de socios de aquí en más, puede incluso haber cuotas que salga menos, que puedan seguir teniendo muchos de los beneficios que ya se tenían y poder hacer regresar a esos socios. Como también puede haber socios que paguen más incluso que lo que pagan hoy,
y tener más beneficios y hacer una política de socios que pueda graduar incluso mucho más de lo que hoy está, y hacer volver a los que se fueron y a muchos de los que hoy podrían pagar más y que están dispuestos justamente darle una categoría diferente con algunos beneficios diferentes a través de una retribución diferente por ser socio. Ahora se ha entendido. De repente, vamos a hacer un ejemplo. Hay algunos socios que puedan llegar a pagar, supongamos, 600 pesos y otros, en vez de 1020 pesos, pagan 1500. Entonces marcas un rango determinado. De los que pagan 1500 le das algún premio por exacto, por por ahí poder, va. Exacto. pagar esa cuota. Es lo que decía yo más temprano, hace otra categoría que tenga más beneficios y que pague más, pero de esa manera el que quiera y pueda pagar más, que pague más. Acá sabemos que Bugiano tiene la posibilidad de pagar por 15 socios y lo puede hacer, perfecto, ayuda a Peñarol, es feliz es feliz Rubio, es feliz Trochanqui y está perfecto, pero hay gente que se tiene que borrar en este momento porque no puede y le dieron esa amargura al principio del año. Pero te expliqué que había categorías que pagaban. Entonces abrimos la expectativa, volvemos a la realidad, abrimos la expectativa de que haya. Yo creo que más de 15. Yo creo que más de 15. A mí me dijeron que era el del apartamento, pero bueno. Julio, ya vamos al apartamento. Entonces abrimos esa puerta de que haya una categoría que sea baja como para que el de a pie pueda pagar y el que tiene un poco más pueda pagar más y ese que tiene más y paga más tenga determinados beneficios. La dejamos clarita ahí. Sí, por eso decía que hacia adelante está justamente esa posibilidad. No quiero nombrarlos, no es socios VIP, pero es para que se entienda claramente, ¿no? Clarito, claro. Puede ser alguien de 1500, pero puede ser alguien que también pague 5000, 10000 y tenga determinadas cuestiones que lo hacen un socio diferente, pero que no tiene nada que ver con los beneficios básicos que todo socio tiene hoy en día, sino con agregarle más beneficios a ese socio especial. Entendido. Julio, a ver, yo decía hace un ratito, estábamos con los compañeros, hay algo que ha pasado este año en Peñarol y a mí, reitero, me asombraría si pasara también en algún otro equipo, ¿no? Lo que ha pasado. En este caso le ha tocado a Peñarol. Que Peñarol arriesgue hacer esta inversión de Leo Fernández de 7 millones. Después, el hecho puntual de que aparezca un socio que quiera prestar a Peñarol sin intereses $2 millones a un año de plazo de recuperación. Y lo otro es lo que tiene que ver con esto del apartamento, ¿no? Que no tiene nada que ver con el contrato que Peñarol le hace o le ofrece a Washington Aguirre, pero son tres cosas que han aparecido después de hacer una muy buena campaña en el año 2024. Me parece que son cosas diferentes. Contame un poco cuál es un poco la visión tuya. Que son cosas diferentes o no habituales, está claro, comparto con ustedes. No es habitual. Creo que eso ha sido resultado, ustedes lo venían manejando, más allá de la diferencia que pueden haber manifestado entre ustedes, tiene que ver con lo que ha sido el último año de Peñarol. En el 2011 también habíamos llegado a la final, pero el 2011 son 13 años atrás, un país diferente, una situación diferente, incomparable también en cuanto a lo que genera Peñarol y en lo que ha generado Peñarol, un club que en aquel momento no tenía estadio. O sea, hay muchas cuestiones que han generado una pertenencia y un sentimiento hacia el club que siempre fue muy fuerte, pero que se ha intensificado en este último año. Respecto a lo voy contestando en función de lo que me preguntaste, lo de Leo es claramente una inversión, sí. Es una inversión a la cual no estamos habituados, pero bueno, de eso se trata a veces manejar un club. Es un riesgo también, ¿no? Sí. De invertir para obtener un rédito con un riesgo, pero a ver, yo creo que el riesgo no es tan alto, porque ¿en qué estamos invirtiendo? Estamos invirtiendo en un jugador que es el mejor pateador que existe hoy en nuestro fútbol y seguramente de los mejores en Latinoamérica. Esperá, Julio, el riesgo que yo te marco es el siguiente. Que no son 7 millones, son entre lo que se le paga al jugador son casi 14 millones. Sí. Y hay una cosa, vos de afuera decís, ¿Peñarol lo va a vender en 7 millones cuando lo venda Leo mañana pasado? ¿Recupera $7 millones? Que ese es otro tema, porque Peñarol invierte ahora pagando en cuotas.
¿Pero recupera 7 millones en el futuro de Leo? Ojalá que sí, para la institución y porque es un equipo uruguayo y uno le parece que ojalá le pase. ¿Pero recupera 7 millones, Peñarol? Pero no sé si si lo estamos invirtiendo para después recuperar esos 7 millones. Acá lo que estamos invirtiendo para tener un equipo competitivo desde el punto de vista deportivo, para cumplir con las expectativas de los socios. Estamos invirtiendo porque le estamos devolviendo al socio y al hincha que hace el esfuerzo de concurrir a ver a nuestro club las expectativas y el sentimiento hacia nuestra institución. Y estamos invirtiendo sobre todo, porque desde hacía mucho tiempo, todavía no lo es, pero ojalá si se queda hasta los 3 años seguramente se constituya, estamos invirtiendo en la construcción de un nuevo ídolo dentro de nuestro club, que en los últimos años nos ha faltado. Entonces, bueno, todas esas cosas también tienen una monetización, un valor, no solo monetario, sino también de pertenencia, de identificación con nuestro club, y también es una inversión, entiendo así, porque genera que otros jugadores que están hoy fuera de nuestro país miren con distintos ojos la posibilidad de venir a Peñarol. El otro día Julio decía, Peñarol compra ilusión, y está bueno eso porque el fútbol uruguayo a veces no compra ilusión. El fútbol uruguayo miramos siempre a aquel jugador que está libre, que está lesionado, que hace un año que no juega, y acá se compra un futbolista que tiene un valor determinado y aparte le genera parte de lo que estábamos diciendo recién, esa ilusión de que un socio diga, por el tema Leo, presto $2 millones sin intereses por un año, y que aparezca ahora porque otro socio dice, quiero que Aguerre tenga un apartamento si es que no tiene casa. Es también dentro de ese contexto general, ¿no? Me parece que es parte de lo que estamos hablando. Y sí, y ojalá, mirá que yo creo que esto ojalá le haga bien, y yo creo que le va a hacer bien al fútbol uruguayo en general, porque no dudo que Nacional, y más allá de su situación económica, seguramente se vaya a paliarse en los próximos años. Ojalá también tenga la intención, y de hecho lo está haciendo, la intención de generar un plantel más competitivo, de buscar jugadores en el exterior para que puedan venir a nuestro país, a nuestra competencia, a nuestro torneo, porque la única forma de que nosotros podamos seguir compitiendo a nivel internacional es intentar que todos los clubes tengan planteles competitivos en nuestro medio. Y bueno, ojalá esto que hace Peñarol sea un comienzo. Obvio que mañana esto no va a ser una cuestión que se repita en Peñarol de forma sistemática, seguramente Nacional tampoco va a hacer esfuerzo de ese tipo de forma sistemática, pero seguramente es un inicio, un impulso que creo que a partir de este momento va a tener sus consecuencias en los próximos campeonatos. Julio, contarle a la gente cómo es la situación del apartamento, esto, ¿no? Que la verdad, yo nunca había escuchado que aparezca un hincha de Peñarol y diga, le regalo un apartamento a Washington Aguerre, para que de alguna forma, porque una de las cosas que apunta Aguerre es que él no tiene casa propia, y bueno, y apareció esto. Contame lo que sabés, que sé que seguramente lo has establecido en contacto con el presidente. Es así como lo mencionás, o sea, primero que nada que esto no está dentro de lo que es el contrato ni el ofrecimiento que Peñarol le hace para cerrar un acuerdo con Washington para los próximos años. Pero sí, y sabiendo lo que implicaba para Washington el hecho de poder tener, al quedar libre, tener un dinero en lo que correspondía a su ficha para poder establecer desde el punto de vista de tener una propiedad, de tener una casa propia, bueno, fueron situaciones que se fueron filtrando y transmitiendo entre distintos socios hasta que apareció este socio que está dispuesto a facilitar que Washington se quede en Peñarol, poniendo a disposición un apartamento que viene a paliar o viene a completar ese ofrecimiento que hoy no llegaba a Peñarol, porque Peñarol entendía que el razonamiento del punto de vista contractual iba por otro lado. ¿Qué se sabe? ¿Se sabe algo en cuanto a la zona, en cuanto a lo que es el propio
costo del apartamento, ¿tenés algún dato más? No tengo mayores datos. Sé que es un apartamento que está en una buena zona, que entra dentro de lo que uno puede tener como expectativa de una vivienda propia, y sé, sobre todo, lo prioritario desde el punto de vista institucional, sé que Washington Aguirre tiene un ofrecimiento de un contrato donde se le ofrece un dinero que es el mayor contrato ofrecido a un golero en la historia de la institución, y por un periodo prolongado para que se quede en nuestro club. Eso no quiere decir más nada que Peñarol tiene esa posición. No va en detrimento de las pretensiones que el jugador tiene, que tiene siempre que preocuparse por su futuro, su bienestar y su situación económica, y menos en Washington Aguirre, que ha mostrado una identificación notable con nuestro club. Es decir, acá hay dos planteos, el del club y el del jugador, cada uno buscando lo mejor para sí mismo. Ojalá esto termine con Washington Aguirre quedándose en el arco de Peñarol. Julio, sé que tienen adelantado, por las dudas, si lo de Aguirre no termina bien para el lado de Peñarol, posibilidad de Campaña, ¿no? De Martín Campaña, que es un arquero que, si bien hace tiempo que no juega, es un hombre de experiencia. Está allí la carta esa, por las dudas, si no sale lo de Aguirre. Sí, eso lo está manejando el presidente junto con otros integrantes de la Comisión de Fútbol, y obviamente el cuerpo técnico con Diego Aguirre a la cabeza son la parte fundamental de estas negociaciones, que además, si bien se trascienden, hay otros nombres que se mantienen en reserva, que no los conozco ni yo, Alberto, porque bueno, parte del secreto lo decimos siempre, pero creo que Peñarol en el último tiempo ha mostrado esa reserva en las negociaciones. Y si bien el nombre de Martín Campaña entiendo que es uno de los nombres que se ha manejado, eso lo manejan y lo tratan directamente el presidente, Diego, y algún otro integrante de la Comisión de Fútbol. Correcto, Julio, te mando un abrazo y te agradezco. Tengo otras informaciones que la hemos dado justamente más temprano, con referencia a Terán, con el tema de Gastón Silva, y lo que refiere a Batista, que sé que es del otro lado, ¿no? De trabajos que hacen otros integrantes del Consejo de Peñarol. Te mando un abrazo y te agradezco por este contacto. No, un abrazo a ustedes y un placer como siempre. Allí estaba el delegado de Peñarol, Julio Trochansky, hablando de este tema, ¿no? El tema